México está presenciando un verdadero golpe contra la corrupción o el inicio de una peligrosa persecución política. La detención de Ernesto Rufo Apel, exgobernador de Baja California y una de las figuras históricas del Partido Acción Nacional, ha provocado un nuevo terremoto en la política mexicana. Rufo no es un personaje menor. En 1989 se convirtió en el primer gobernador de oposición reconocido oficialmente, después de décadas de dominio del Partido Revolucionario Institucional. Su victoria en Baja California fue considerada un momento fundamental para la transición democrática de México. Pero ahora, más de 3 décadas después, su nombre aparece relacionado con una investigación por presunta delincuencia organizada y contrabando de combustible. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, las autoridades investigan una posible red de importación ilegal de hidrocarburos, práctica conocida popularmente como huachicol fiscal. Este mecanismo no consiste necesariamente en perforar ductos para robar gasolina. En el huachicol fiscal, los combustibles pueden ingresar al país utilizando documentos falsos, declaraciones aduaneras incorrectas o clasificaciones diferentes para evitar el pago de impuestos. El resultado puede ser un negocio de enormes dimensiones y pérdidas millonarias para el Estado mexicano. La investigación estaría vinculada con una empresa fundada por Rufo, aunque será la Fiscalía la que deberá presentar las pruebas y demostrar las acusaciones ante un juez. Y aquí es importante hacer una aclaración. Una detención no significa automáticamente que una persona sea culpable. Ernesto Rufo tiene derecho a la presunción de inocencia y deberá ser juzgado mediante un proceso legal, transparente y con todas las garantías. Sin embargo, el caso ya produjo consecuencias políticas. Para el gobierno de Claudia Sheinbaum, esta detención puede presentarse como una señal de que ninguna figura está por encima de la ley, sin importar su trayectoria, su partido o su importancia histórica. El mensaje sería contundente. Si existen pruebas de corrupción, contrabando o vínculos con redes criminales, el Estado debe actuar. Pero desde la oposición, la interpretación es muy diferente. Dirigentes del PAN aseguran que el proceso tiene motivaciones políticas y acusan al gobierno de utilizar las instituciones de justicia para golpear a sus adversarios. Además, plantean una pregunta incómoda. ¿Se está investigando con la misma rapidez y contundencia a políticos cercanos al partido gobernante? Este es precisamente el punto que puede convertir el caso Rufo en algo mucho más grande que una investigación individual. La credibilidad del gobierno dependerá de que las investigaciones no se limiten a personajes de la oposición. Si las autoridades actúan únicamente contra adversarios políticos, crecerán las sospechas de justicia selectiva. Pero si el mismo criterio se aplica contra funcionarios, gobernadores, empresarios y dirigentes de cualquier partido, el caso podría representar un avance real en la lucha contra la corrupción. México lleva años enfrentando un grave problema de impunidad. Gobiernos de distintos partidos han prometido combatir la corrupción, pero muchas investigaciones terminan debilitándose, retrasándose o desapareciendo sin consecuencias. Por eso, la ciudadanía no solamente observará, también observará las pruebas, el proceso judicial y el resultado final. ¿Existe evidencia sólida contra Rufo? ¿Habrá más personas detenidas? ¿Hasta dónde llega la presunta red de contrabando de combustible? ¿Participaron funcionarios públicos, empresarios o autoridades aduaneras? ¿Y se investigará con la misma fuerza a figuras relacionadas con Morena, el PAN, el PRI o cualquier otro partido? Esas preguntas todavía no tienen una respuesta definitiva. El gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta ahora una prueba política importante. Debe demostrar que la Fiscalía actúa con independencia y que el combate a la corrupción no es simplemente una herramienta para mejorar la imagen del oficialismo o debilitar a la oposición. La oposición, por su parte, también enfrenta su propio desafío. No basta con denunciar una persecución política. Si existen pruebas, tendrá que explicar los vínculos empresariales y las operaciones que están siendo investigadas. Defender el debido proceso es necesario. Pero convertir automáticamente cualquier investigación contra un político en una persecución también puede impedir que se conozca la verdad. Este caso apenas comienza, y probablemente veremos nuevas acusaciones, declaraciones, filtraciones y enfrentamientos entre el gobierno y la oposición. Pero detrás del espectáculo político existe una discusión mucho más profunda. ¿Puede México construir un sistema de justicia que investigue a todos por igual? ¿O las instituciones continuarán siendo utilizadas de manera diferente dependiendo del partido al que pertenezca el acusado?
La detención de Ernesto Rufo Appel puede convertirse en una demostración de que nadie está por encima de la ley, pero también puede terminar siendo recordada como otro episodio de enfrentamiento y uso político de la justicia. Todo dependerá de las pruebas, de la transparencia del proceso y, sobre todo, de si las investigaciones alcanzan a todos los responsables. Sin colores ni privilegios. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que esta detención representa un verdadero combate contra la corrupción o consideras que existe una persecución política contra la oposición? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para continuar el debate. Pero para entender realmente la importancia de este caso, debemos retroceder en el tiempo y observar quién es Ernesto Rufo Appel y por qué su detención tiene un impacto simbólico tan fuerte en México. Durante gran parte del siglo XX, el Partido Revolucionario Institucional mantuvo el control casi absoluto de la vida política nacional. El PRI gobernaba la presidencia de la República, la mayoría de los estados y gran parte de los municipios. Existían partidos de oposición, pero durante décadas tuvieron dificultades para competir en condiciones verdaderamente equitativas. En ese contexto apareció Ernesto Rufo Appel. Antes de convertirse en gobernador, Rufo fue presidente municipal de Ensenada, en Baja California. Más tarde, en 1989, compitió por la gubernatura representando al Partido Acción Nacional, porque se convirtió en el primer candidato de un partido opositor en obtener una gubernatura reconocida oficialmente durante el prolongado dominio político del PRI. Por ese motivo, para muchos integrantes del PAN, Ernesto Rufo no representa solamente a un exfuncionario, representa una parte de la historia de la transición democrática mexicana. Su triunfo fue interpretado como una señal de que la oposición podía ganar elecciones estatales y ejercer el poder. También abrió el camino para otros triunfos opositores y ayudó a debilitar la idea de que el PRI era invencible. Por eso, la detención de Rufo tiene una carga política y simbólica mucho mayor que la captura de un empresario desconocido. Estamos hablando de una figura asociada con uno de los momentos más importantes de la historia moderna del PAN, pero el pasado democrático de una persona no puede utilizarse como protección automática frente a una investigación penal. Haber participado en un momento histórico no significa quedar exento de rendir cuentas. La trayectoria política puede explicar la relevancia del caso, pero no puede determinar ni la culpabilidad ni la inocencia. Eso deberá resolverse con pruebas, y precisamente allí aparece la primera gran discusión. ¿Qué elementos posee la Fiscalía? Las autoridades sostienen que existe una investigación relacionada con el presunto contrabando de combustible desde Estados Unidos hacia territorio mexicano. La investigación no se limitaría a una sola persona. También comprendería empresarios, intermediarios, operadores financieros y personas vinculadas con diferentes compañías. En este tipo de operaciones, una red puede necesitar la participación de numerosos actores. Por ejemplo, empresas importadoras, transportistas, agentes aduanales, propietarios de depósitos, distribuidores y personas encargadas de mover o esconder el dinero. También falsos o declaraciones aduaneras que presenten un producto como si fuera otro. Aquí debemos detenernos para explicar qué significa exactamente el término huachicol fiscal. Durante muchos años, cuando los mexicanos escuchaban la palabra huachicol, pensaban principalmente en el robo de combustible mediante perforaciones clandestinas en los ductos de petróleos mexicanos. Ese delito continúa existiendo. Pero el huachicol fiscal funciona de una manera diferente. En lugar de extraer ilegalmente gasolina de un ducto, los responsables pueden importar combustible y declararlo ante las autoridades como otro producto que paga menos impuestos. Por ejemplo, un cargamento puede ingresar bajo una clasificación incorrecta o mediante documentación que oculta su verdadera naturaleza. Después, ese combustible se vende dentro del mercado nacional. El negocio resulta atractivo porque quienes participan evitan impuestos y pueden vender el producto a precios competitivos, obteniendo ganancias enormes. La consecuencia no afecta solamente al gobierno, también perjudica a los empresarios que sí cumplen las normas y pagan los impuestos correspondientes. Una empresa legal no puede competir fácilmente contra otra que reduce sus costos mediante evasión fiscal, corrupción o contrabando. Además, este mercado ilegal puede servir para lavar dinero, financiar otras actividades criminales o comprar protección política. Por eso, investigar el huachicol fiscal no debería verse como una disputa secundaria. Se trata de un fenómeno que puede afectar las finanzas públicas, la seguridad, la competencia económica y la credibilidad de las instituciones. Sin embargo, también debemos evitar un error frecuente. Explicar cómo funciona una red de contrabando no significa afirmar que todas las personas mencionadas en una investigación conocían o controlaban cada una de las operaciones.
En estructuras empresariales complejas puede haber accionistas, administradores, representantes legales y trabajadores con distintos niveles de responsabilidad. La Fiscalía deberá demostrar cuál fue la participación concreta de cada acusado. No basta comprobar que alguien tenía relación con una empresa. Será necesario establecer qué decisiones tomó, qué operaciones conocía, qué beneficios recibió y si tuvo la intención de participar en una actividad ilegal. La responsabilidad penal es individual, no debería construirse únicamente mediante asociaciones políticas, empresariales o familiares, y esta es una de las razones por las que el proceso judicial será tan importante. En los próximos días o semanas, la Fiscalía tendrá que presentar sus argumentos ante las autoridades judiciales. La defensa, por su parte, podrá cuestionar las pruebas, señalar posibles irregularidades y ofrecer una versión diferente de los hechos. Será el juez quien deba valorar si existen elementos suficientes para mantener el proceso. Por eso, el debate público debería ser cuidadoso. En las redes sociales ya existen personas que presentan a Rufo como culpable antes de conocer la totalidad del expediente. También existen quienes aseguran que es completamente inocente, solamente porque pertenece a la oposición o porque tuvo una trayectoria democrática. Ambas posiciones son problemáticas. La justicia no debería decidirse mediante simpatías partidistas. Tampoco debería resolverse mediante tendencias en redes sociales, conferencias políticas o campañas mediáticas. La pregunta central tiene que ser muy sencilla. ¿Qué pueden demostrar las autoridades? Y después aparece otra pregunta igual de importante. ¿Las pruebas fueron obtenidas legalmente? En un Estado de Derecho no basta con perseguir a una persona que posiblemente cometió un delito. También es necesario respetar los procedimientos establecidos por la ley. Una investigación puede perder credibilidad cuando existe manipulación de pruebas, filtraciones interesadas, presión política o violaciones al derecho de defensa. El debido proceso no es un privilegio exclusivo de los políticos poderosos. Es una garantía que debería proteger a cualquier ciudadano. Incluso cuando una persona resulte antipática, polémica o esté acusada de un delito grave, sus derechos deben ser respetados, porque cuando el gobierno puede ignorar las garantías de una persona, también puede ignorar mañana las garantías de cualquier otra. Ahora bien, exigir un proceso limpio tampoco significa pedir impunidad. En México, la defensa del debido proceso ha sido utilizada algunas veces como argumento para retrasar investigaciones durante años. Abogados con enormes recursos pueden presentar múltiples recursos judiciales, cuestionar cada actuación y prolongar los casos hasta que la atención pública desaparece. Por eso, las instituciones enfrentan un doble desafío. Deben actuar con rapidez y eficacia, pero sin violar la ley. Deben impedir la impunidad, pero sin convertir una acusación en una sentencia anticipada. Y deben informar a la sociedad, pero sin revelar elementos que puedan destruir la investigación o afectar la imparcialidad del proceso. El caso Rufo también abre una discusión sobre el funcionamiento de la Fiscalía General de la República. En teoría, la Fiscalía es un organismo autónomo. Eso significa que sus decisiones no deberían depender de las órdenes directas de la presidencia ni de los intereses de un partido político. Su responsabilidad es investigar delitos, esclarecer los hechos y presentar los casos ante los jueces. Sin embargo, en México existe desde hace años un debate sobre la verdadera independencia de las instituciones de procuración de justicia. Cuando la Fiscalía actúa contra una figura opositora, los adversarios del gobierno sospechan que existe una orden política. Cuando investiga a alguien cercano al oficialismo, los seguidores del gobierno pueden afirmar que existe una conspiración interna. Este nivel de desconfianza demuestra un problema más profundo. Una parte importante de la ciudadanía no cree que las instituciones actúen siempre de forma neutral. Y esa falta de confianza no nació con este caso. Es resultado de décadas de investigaciones incompletas, expedientes mal preparados, detenciones espectaculares y procesos que terminan sin condenas. México ha visto en diferentes gobiernos cómo una captura puede ser presentada como una gran victoria. Las cámaras muestran al detenido, los funcionarios ofrecen declaraciones, los partidos intercambian acusaciones, pero después pasan los meses o los años y el caso pierde fuerza. Algunos acusados son liberados por errores procesales, otros nunca reciben una sentencia definitiva y en muchos casos el dinero presuntamente robado jamás regresa al Estado. Por eso, el verdadero éxito de esta investigación no puede medirse solamente por la detención de Ernesto Rufo, también deberá medirse por la calidad del expediente, la recuperación de los recursos públicos y la identificación de toda la red. Si realmente existió una estructura de contrabando, sería difícil creer que funcionó únicamente gracias a un pequeño grupo de empresarios. El movimiento de grandes cantidades de combustible requiere controles fronterizos, documentación, transporte,
Almacenamiento y comercialización. Cada una de esas etapas deja registros y necesita contactos. Por lo tanto, una investigación profunda debería intentar responder varias preguntas. ¿En qué puntos fronterizos ingresaron los cargamentos? ¿Qué documentación fue presentada? ¿Quién autorizó las operaciones? ¿Dónde fue almacenado el combustible? ¿Qué empresas lo compraron posteriormente? ¿Cómo se movió el dinero? ¿Existieron funcionarios que recibieron pagos para permitir el paso de los cargamentos? ¿Hubo autoridades que conocían las irregularidades y decidieron ignorarlas? Y quizá la pregunta más delicada, ¿parte de las ganancias fue utilizada para financiar campañas o estructuras políticas? Hasta el momento, estas preguntas no pueden responderse de forma definitiva, pero son necesarias porque permiten comprender el tamaño potencial del problema. Una red de esta naturaleza no es solamente un esquema de evasión de impuestos. Puede transformarse en un puente entre empresas, crimen organizado y poder político. Esto también explica por qué el caso genera interés fuera de México. El combustible presuntamente contrabandeado habría ingresado desde Estados Unidos. Por lo tanto, las autoridades mexicanas podrían necesitar información de empresas, transportistas o instituciones estadounidenses. La cooperación internacional puede ayudar a reconstruir movimientos financieros y comerciales. Sin embargo, la relación entre México y Estados Unidos también agrega presión política. El gobierno mexicano quiere demostrar que puede investigar estos delitos con sus propias instituciones y defender su soberanía. Al mismo tiempo, Estados Unidos exige resultados frente al crimen organizado, el lavado de dinero y el contrabando transfronterizo. La cooperación puede ser necesaria, pero también puede generar tensiones. Si Estados Unidos entrega información sobre políticos o empresarios mexicanos, el gobierno deberá decidir cómo procesarla y qué acciones tomar. Si no actúa, puede ser acusado de proteger a determinadas figuras. Pero si actúa selectivamente, puede ser acusado de utilizar información extranjera para perseguir adversarios. La administración de Claudia Sheinbaum enfrenta entonces un equilibrio extremadamente delicado. Por un lado, se cita mostrar resultados concretos contra la corrupción y el crimen organizado. Por otro, debe evitar que cada investigación sea interpretada como un ajuste de cuentas. La única manera de reducir esas sospechas es aplicar los mismos criterios a todos. No importa si el investigado pertenece al PAN, al PRI, a Morena, a Movimiento Ciudadano o a cualquier otra organización. Si existen pruebas, debe investigarse. Si no existen pruebas suficientes, no debería fabricarse un caso para satisfacer una necesidad política. La reacción del PAN también merece ser analizada. El partido ha pedido que se respete la presunción de inocencia y confía en que Rufo pueda defenderse de los señalamientos. Esa exigencia es legítima. Pero el PAN también debe evitar convertir la defensa de uno de sus personajes históricos en una defensa automática de cualquier conducta. Un partido que afirma luchar contra la corrupción debe estar dispuesto a pedir una investigación completa, incluso cuando involucre a uno de sus propios integrantes. La respuesta más sólida no sería simplemente decir que todo es una persecución. Sería exigir que la Fiscalía publique los elementos permitidos por la ley, que el juicio sea transparente y que no exista protección para nadie. Al mismo tiempo, el PAN ha señalado casos y acusaciones que involucran a figuras cercanas al oficialismo. Su argumento es que la justicia no puede avanzar únicamente en una dirección. Este reclamo tendrá fuerza si se apoya en pruebas y solicitudes concretas de investigación, pero perderá credibilidad si se utiliza solamente para desviar la atención. Decir también investiguen a los otros no responde a las acusaciones actuales. Son dos obligaciones diferentes. Se debe investigar el caso Rufo y también cualquier caso sólido que involucre a funcionarios del gobierno. Una investigación no debería cancelar la otra. Esta tendencia a responder una acusación mencionando los posibles delitos del adversario es muy común en la política mexicana. Cuando se acusa a un integrante de un partido, la respuesta suele ser recordar los escándalos de otro partido. El resultado es una competencia por demostrar quién es menos corrupto. Pero la ciudadanía no debería conformarse con esa discusión. Que otros hayan cometido delitos no convierte en inocente a la persona investigada, y que una figura opositora sea investigada no demuestra automáticamente que el gobierno esté limpio. Todos los casos deben examinarse por separado.